Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre COVID, la pandemia del COVID y su relación con obesidad y enfermedad cardiovascular. Antes de comenzar, quiero anunciar los cursos del Foro Internacional de Medicina Interna y de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna para esta última parte del año, el 15 de septiembre de 2020. Iniciamos el curso de actualización en farmacología de 2020. Es un curso que está dirigido a actualizar, a revisar el mecanismo de acción, cómo actúan y los efectos de nuevos medicamentos, tanto en el área cardiovascular, en el área metabólica y en el área respiratoria. Vamos a iniciar también el curso de herramientas en neumonología, un curso de imágenes de medicina interna hablando de radiografía de tórax, tomografía de tórax, un curso de espirometría y también tenemos disponible el curso de herramientas, pero emergencia de medicina interna, para actualizar las pautas y la fisiopatología de los problemas de emergencia. Un curso de electrocardiografía, dirigido a lo que llamamos electrocardiografía deductiva, terapéutica cardiometabólica y fisiopatología cardiometabólica. Aquí están mis datos, el correo electrónico y para que se comuniquen por WhatsApp a este teléfono para los que quieran mayor información. De los datos que tenemos actualmente sobre la pandemia del COVID, se ha determinado que a mayor peso, mayor probabilidad de mortalidad, mayor mortalidad. Y vemos entonces que esta relación se une a la edad. A mayor edad y mayor peso, mortalidad. Veamos acá que la relación no solamente con mortalidad, sino con severidad del cuadro clínico. Entonces ustedes pueden ver en estas dos gráficas, a mayor peso, también mayor necesidad de ventilación mecánica. Entonces, en estos dos cuadros se puede ver claramente que mientras aumenta más el peso, aumenta la severidad del cuadro clínico. Todo esto podría explicarse por un efecto probablemente mecánico de la obesidad sobre la ventilación mecánica, pero vamos a revisar una serie de elementos fisiopatológicos que podrían integrarse a la explicación. Y uno de los datos más interesantes es que no toda la grasa se relaciona con estos eventos cardiovasculares, esta relación de severidad del problema del COVID y la obesidad. Aquí pueden ver entonces que la grasa subcutánea, la grasa superficial, no se relaciona con la severidad del problema, es la llamada grasa visceral. Aquí pueden ver entonces la relación entre la llamada grasa visceral, la que rodea a los órganos, y la grasa subcutánea, que es la superficial. Y aquí pueden ver en tomografía dónde está ubicada la grasa visceral, la que rodea a los órganos. Aquí nuevamente, entonces pueden ver que la grasa visceral se relaciona con severidad del cuadro clínico. A mayor cantidad de grasa visceral, mayor probabilidad de ingreso a terapia. Y nuevamente vemos que la relación es también con la edad. A mayor edad y mayor grasa visceral, mayor severidad del cuadro clínico. Ahora bien, veamos entonces aquí en este cuadro los elementos que constituyen las causas o el mecanismo por el cual se producen eventos cardiovasculares relacionados con el virus del SARS. Y vean entonces que el virus, aquí vemos entonces el virus, puede producir el evento por dos elementos fundamentales. La llamada tormenta de citoquina, responsable en su mayor parte de eventos coronarios agudos, hasta un 59% en los pacientes más graves, pero también el virus de SARS puede ser relacionado con invasión directa del miocardio, produciendo una miocarditis hasta un 32% de los pacientes y determinando la generación de arritmias hasta un 44% en pacientes graves y falla cardíaca hasta un 52% de los pacientes más graves. Entonces, en resumen, el virus puede producir el problema por la tormenta de citoquina o por invasión directa y miocarditis. Hablando entonces de la miocarditis, vean ustedes que hay la relación entre cuál es la importancia de la relación entre la invasión del virus y los eventos tanto cardiovasculares como de mortalidad en los pacientes. Veamos entonces que a medida que el virus produce injuria de miocardio, eso
determinado porque aumenta la troponina, el daño miocárdico lo podemos medir por troponina, por la enzima troponina. Vemos entonces que cuando hay troponina positiva en estos pacientes, hay mayor mortalidad. Vean ustedes que la mortalidad aumenta a un 51.2% en los que tienen troponina positiva versus 4.5% los que tienen troponina negativa. Mayor incidencia de síndrome de dificultad respiratoria, 58.5 en los troponina positiva, 14.7 troponina negativa. Mayor uso de ventilación mecánica, 22% versus 4.2%. Mayor incidencia de falla renal aguda, 8.5 versus 0.3. Y mayor incidencia de coagulopatía, 7.3 versus 1.8. Entonces, el daño miocárdico que produce el COVID tiene relevancia desde el punto de vista clínico de morbilidad y de mortalidad. Ahora bien, ¿cómo invade el virus al miocardio? Aquí pueden ver dos gráficas donde se ve la microscopía electrónica, el virus dentro del miocardio. La infección por COVID-19 se presenta o se produce por replicación viral con diseminación dentro de los cardiomiocitos. Ello va a producir inflamación tisular y edema del miocardio, va a producir además hipercitoquinemia dentro del miocardio, va a producir déficit inotrópico por disminución de la contractilidad, con desarrollo de falla cardíaca aguda, y en algunos pacientes pueden presentarse pericarditis, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Entonces, es la invasión, en este caso, la invasión directa del miocardio producida por el virus. Ahora bien, buscando entonces la relación de la obesidad con la fisiopatología cardiovascular, ¿cuál es el punto de conexión o uno de los puntos de conexión entre obesidad y eventos cardiovasculares en el paciente con COVID? Y uno de los puntos de conexión es un tipo de grasa visceral especial, que es la grasa que rodea el corazón, que se llama la grasa epicárdica. Entonces, vamos a buscar la conexión entre obesidad y eventos cardiovasculares a través de la grasa del epicardio. Vean entonces cómo explicamos o cómo vemos la relación entre la grasa que rodea el corazón y el miocardio, el tejido del corazón. En primer lugar, vean ustedes que no hay una separación entre el miocardio y la grasa. No hay una fascia muscular que los separe, están uno en contacto con el otro. En segundo lugar, comparten la misma microcirculación. Podemos decir que el tejido depositario del epicardio, la grasa del epicardio, llamada en inglés EAT, que es el tejido depositario del epicardio, la grasa del epicardio, es un depósito de macrófagos y es un depósito de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6. Entonces, no hay separación entre el miocardio y la grasa. Comparten la misma circulación. La grasa del epicardio, entonces, es un depósito de macrófagos, interleuquina inflamatoria, y además, estos productos inflamatorios pueden pasar directamente al miocardio o a los vasos sanguíneos a través de la vasa vasorum o por vías paracrinas. Entonces, en conclusión, podemos decir, primero, que la obesidad determina severidad en pacientes con COVID. Aumenta 9 veces la severidad del cuadro clínico. La obesidad es un predictor clínico de eventos adversos. Aumenta la incidencia del ingreso a UCI un 21% y duplica la necesidad de ventilación mecánica invasiva y la duplica. El marcador principal de obesidad es la grasa visceral, el tejido grasoso que rodea a las vísceras. Y la grasa visceral es el marcador de eventos adversos. Las manifestaciones cardiovasculares de los pacientes con COVID se determinan por dos elementos fisiopatológicos fundamentales, tanto injuria al miocardio como tormenta de citoquinas. La injuria al miocardio se determina por troponina y la troponina entonces va a determinar el aumento de troponina en un paciente con COVID aumenta mortalidad, la probabilidad de síndrome de dificultad respiratoria, la ventilación mecánica, la falla renal y la coagulopatía. La afectación cardíaca por COVID se presenta como replicación viral, y esto va a determinar inflamación en el miocardio, hipercitoquinemia, falla cardíaca aguda en estos pacientes. Y entonces el punto de conexión
que vamos a buscar entre obesidad y eventos cardiovasculares en pacientes con COVID es la grasa visceral que rodea el corazón, que es el tejido adiposo del epicardio o en inglés EAT. Entonces, EAT podemos decir que es un depósito altamente inflamatorio con macrófagos y citoquinas, esencialmente interleuquina 6. EAT está en contacto íntimo con el miocardio, comparten la misma microcirculación y la misma base vasor. Ahora vamos a hablar entonces de la grasa, de ese tejido epicárdico grasoso, de graso, adipositario y la enfermedad cardiovascular. Desde el punto de vista fisiopatológico, existen dos tipos de adipocitos, de células adipositarias. Tenemos en primer lugar, entonces, un adipocito funcional, un adipocito pequeño, adipocito maduro, y que va a producir una serie de sustancias que son insulinosensibilizadoras y productoras de óxido nítrico, como la adiponectina y el péptido de angiotensina 1,7. Por otra parte, este es el adipocito característico de las personas sanas. En las personas obesas o con síndrome metabólico, el adipocito que se presenta es un adipocito disfuncional. En este caso es un adipocito grande, es un adipocito inflamado vean ustedes que está rodeado de una serie de macrófagos y de células necróticas. Entonces, y este adipocito, por el contrario, produce una serie de sustancias que favorecen la insulinoresistencia y los eventos cardiovasculares, como el factor de necrosis tumoral alfa, la leptina, la resistina, todos esos son entonces factores que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos dos tipos de adipocitos, el funcional, que produce la adiponectina, que es sensibilizadora, y el disfuncional, que produce, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, favorece resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular. Ahora bien, entonces, alrededor del corazón, entonces vimos que había una grasa visceral, que es el tejido adipositario del epicardio, EAT. Y el EAT no solamente se relaciona con el miocardio, sino se relaciona también con los vasos sanguíneos, con las coronarias. Vea cómo rodea las coronarias. Y al producir esta serie de sustancias inflamatorias puede favorecer el desarrollo de la placa de ateroma en las coronarias. Entonces, la importancia del tejido depositario de AT no solamente está dada por la afectación directa del miocardio, sino también de los vasos sanguíneos. El tejido depositario tiene todos los elementos característicos del sistema renina-angiotensina. Y como vamos a ver, entonces, tiene los dos ejes fundamentales: el eje de la angiotensina 2 y el eje del péptido de angiotensina 1,7. Y de acuerdo al eje que predomine, esto va a determinar qué tipo de sustancias va a producir el tejido depositario. En el caso del tejido depositario, las citoquinas, los elementos que producen, las enzimas que producen se llaman adipoquinas. Y dimos entonces que podía ser, de acuerdo al perfil del adipocito, podía ser favorecer la salud cardiovascular como la adiponectina o la enfermedad cardiovascular en el caso de la resistina o el factor de necrosis tumoral alfa. Vean entonces que nosotros tenemos dos ejes fundamentales del sistema renina-angiotensina. El eje clásico que todos conocemos, está gobernado por una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, que en inglés se dice ACE. ACE va, o ECA, si lo quieren decir en español, ACE entonces va a regular la producción de angiotensina 2, que al estimular el receptor AT1 va a favorecer el perfil adipositario del adipocito inmaduro, grande, proinflamatorio, productor de factor de necrosis tumoral alfa y de resistina. Por otro lado, tenemos el otro eje, el eje alterno, de la enzima convertidora alterna, la número 2, llamada en inglés AC2 o ECA2. AC2 va entonces a favorecer la producción de un péptido llamado angiotensina 1,7. Y ese péptido de angiotensina 1,7 se une a un receptor llamado receptor más. Y al unirse al receptor más, entonces va a favorecer el perfil del adipocito funcional, del adipocito pequeño, maduro, productor de adiponectina. Entonces tenemos dos ejes, el eje ACE clásica
es el que estimula el receptor AT1, y el eje AC2, que produce pectinoangiotensina 1,7 y que produce adiponectina. Determinadas patologías, como la hipertensión, la misma obesidad, la insulinoresistencia y la diabetes, van a favorecer un perfil, van a estimular a la ACE clásica, a la ECA clásica, favoreciendo entonces el adipocito inmaduro proinflamatorio, y van a desactivar la vía de la AC2, entonces disminuyendo la producción del adipocito sano, del adipocito maduro, productor de adiponectina. Entonces vemos que en el caso de, por ejemplo, la hipertensión, la obesidad o la diabetes, lo que se estimula es el eje AC clásica, favoreciendo entonces un adipocito inmaduro, y se desactiva el eje AC2, que es el que favorece un adipocito maduro e insulino sensibilizador. Esta gráfica es un resumen de un estudio del 2016 sobre este punto, y vean ustedes lo que hemos comentado. Las enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión van a desactivar a AC2. Al desactivar a AC2 van a producir inflamación adipositaria en ese tejido epicárdico, esa EAT va a producir inflamación de EAT, y eso va a determinar entonces inflamación, esteatosis, lipotoxicidad y disfunción diastólica con desarrollo de falla cardíaca. Entonces, aquí está resumido todos los elementos. Y el factor fundamental, la desconexión fundamental, es AC2. Entonces, resumiendo esta segunda parte, tenemos que el tejido adipositario tiene dos perfiles. El adipocito maduro, que es el que produce adiponectina y favorece la sensibilidad a la insulina, y el adipocito inmaduro, que es el productor de citoquinas inflamatorias e insulinoresistencia. En segundo lugar, el tejido adiposo del epicardio, es decir, EAT, igualmente presenta estos dos perfiles con incidencia o correlación directa con el miocardio y los vasos sanguíneos. El tejido adiposo y EAT tienen todos los elementos del sistema renina-angiotensina, y entonces el eje de la ECA o de la ACE clásica determina un perfil de un adipocito inmaduro inflamatorio, y el perfil de la AC2 o ECA2 determina a su vez, por el contrario, un perfil de un adipocito maduro antiinflamatorio. Y por lo tanto, el déficit de AC2 o de ECA2 a nivel cardíaco determina inflamación, lipotoxicidad, esteatosis y disfunción diastólica. Ahora, por último, entonces veamos la relación entre el tejido adiposo del epicardio y el virus SARS-CoV-2. Lo que es, desde el principio de la aparición de este virus, se ha apreciado con relación a obesidad que cuando el virus del SARS-CoV-2, encuentra a una persona sana con un adipocito funcional, pues no se presentan grandes alteraciones del perfil adipositario, y la infección sigue un curso menos agresivo, menos mortal, con menor mortalidad. En cambio, cuando el virus del SARS-CoV-2 encuentra a un paciente con un adipocito disfuncional, pues hay una gran alteración del perfil adipositario y a su vez un perfil de infección mucho más agresivo, o sea, una severidad del cuadro clínico mucho mayor. Entonces tenemos dos tipos de pacientes, el que tiene el adipocito funcional y el que tiene el adipocito disfuncional. ¿Cómo se explica esto? El punto clave está acá. Esto lo llamaríamos el beso de la muerte. El virus del SARS-CoV-2 utiliza como puerta de entrada a AC2, a la ECA2. Y entonces la ECA2 es el punto de anclaje del virus a los tejidos. Sin embargo, cuando el virus se une a AC2, se produce una internalización, el virus entra al tejido, pero entra con la AC2 y la introduce en el tejido, y eso produce degradación. Se destruye AC2 y hay entonces menor expresión de AC2 en esos tejidos. Entonces, la AC2 sirve de punto de anclaje, pero el virus entra con AC2 a los tejidos,
Eso favorece degradación, se destruye la AC2 y ahora el paciente tiene menos AC2. Entonces, en este beso de la muerte, es entonces que el virus se une a AC2, la destruye y entonces disminuye la señal del péptido angiotensina 1,7 y el receptor más, disminuyendo entonces, por supuesto, la producción de adipocitos maduros insulinosensibilizadores. ¿Y qué pasa? Ahora la balanza se desequilibra hacia la vía clásica del receptor AT1. Aumenta la producción de angiotensina 2 y al aumentar la producción de angiotensina 2, entonces que se une al receptor AT1 y va a favorecer entonces el perfil de un adipocito inmaduro y que favorece la enfermedad cardiovascular. Entonces, el punto clave es el anclaje del virus a la ECA2, su destrucción y el desequilibrio en el sistema. Se desequilibra a favor del receptor AT1 y a favor de producción de adipocitos cada vez más inflamatorios. Entonces vean que el virus del SARS-CoV-2 lo que hace entonces esencialmente es desactivar la vía de la AC2, desactiva la vía de la AC2, productora de adipocitos maduros, y entonces eso lleva a una sobreactivación de la vía de la AC clásica, de la ECA clásica, produciendo entonces adipocitos que van a favorecer la cascada inflamatoria. Y aquí está el punto principal. Estos adipocitos en el cuadro de SARS-CoV-2 son adipocitos muy inflamatorios que van a disparar la tormenta de citoquinas a nivel corporal. Van a liberar gran cantidad de citoquinas, de productos inflamatorios a nivel de todo el organismo y eso es probablemente uno de los factores fundamentales que determina el daño a nivel sistémico. Entonces, tenemos aquí que el virus de SARS-CoV-2 actúa sobre el tejido adipositario, entra en el tejido adipositario, activa una bomba productora de citoquinas inflamatorias que van a llegar a todo el organismo y van a producir entonces la mortalidad. Vean entonces que aquí está en esta gráfica que resume, el virus utiliza a AC2 como puerta de entrada y una vez que lo utiliza de puerta de entrada desequilibra todo el sistema. Va a favorecer entonces, va a hacer que el adipocito produzca una gran cantidad de ácidos grasos tóxicos a nivel corporal y sobre todo cambia el perfil del adipocito y va a producir una serie de adipoquinas proinflamatorias responsables de la tormenta de citoquinas a nivel corporal. Entonces, podríamos decir que el adipocito en este caso puede actuar como reservorio del virus y además, a su vez, el adipocito hace que el virus hace que ese adipocito se convierta en un disparador de la tormenta de citoquina a nivel corporal. Entonces, aquí tenemos en este gráfico, nos quiere decir, si el paciente está sano y tiene grandes cantidades de AC2 y se encuentra con adipocitos sanos, pues no va a poder alterar la balanza. Hay gran cantidad de AC2, los adipocitos tienen gran cantidad de sustancias antiinflamatorias y entonces el AC2 no va a poder conseguir el desequilibrio en la balanza y tenemos un cuadro clínico más o menos leve, moderado, en el paciente con COVID. En cambio, cuando el virus se encuentra a una persona con bajas cantidades de AC2 y se encuentra con adipocitos ya inflamados, ya estaban inflamados previamente, entonces al encontrarse con ese cuadro va a producir un gran desbalance a favor de las sustancias o de las adipoquinas proinflamatorias, de las sustancias que produce el adipocito, convierte al adipocito en una bomba productora de sustancias inflamatorias y entonces tenemos el cuadro clínico de COVID-2 más severo. Entonces tenemos dos escenarios diferentes de acuerdo al tipo de paciente. Es el mismo virus, pero son dos tipos de pacientes. Entonces, para finalizar, este es un editorial que plantea que si el tejido adipositario del epicardio, es decir, EAT, es el combustible para el daño cardíaco y para la mortalidad. Y entonces lo que ellos plantean es que la unión de los dos factores que dijimos, obesidad y edad avanzada, al llegar el virus del SARS-CoV-2, entonces consigue al tejido adipositario del epicardio
a la grasa que rodea el corazón, se instala ahí como depósito y va a liberar una serie de sustancias inflamatorias que van a producir la miocarditis, la injuria del miocardio, el daño del miocardio, que como vimos anteriormente, pues tiene una gran importancia, no solamente desde el punto de vista de morbilidad, sino de mortalidad. La conclusión del estudio dice que ese EAT, ese tejido adipositario del epicardio, puede tener un rol principal como reservorio, dijimos, como depósito del virus y como fuente de amplificación del problema inmunológico, de la tormenta de citoquina. Y entonces, que decimos que esa grasa del epicardio, el EAT, se encuentra asociado con el grado de daño de miocardio. Y entonces el punto de vista sería a partir de ahora tratar de evaluar la relación, estudiar con mayor profundidad la relación del EAT con las manifestaciones cardíacas relacionadas con el COVID-2, con el COVID-19, perdón. Entonces, lo que podemos tomar de todo esto es que en realidad eh, independientemente de la evolución del cuadro clínico del paciente, todo esto nos ha enseñado, esta pandemia nos ha enseñado una serie o ha reforzado una serie de conocimientos sobre la fisiopatología que no solamente tendrán utilidad para resolver el problema de la pandemia, sino para resolver problemas como hipertensión, diabetes y obesidad. Muchas gracias por su atención.